Estamos en nuestro estudio titulado La Biblia inspirada por Dios. Este es el segundo estudio de esta serie de estudios. ¿Qué significa que la Biblia sea inspirada por Dios? ¿Qué significa que la Biblia sea inspirada por Dios? Hay un grupo de personas, aunque nos parezca difícil de creerlo, que para ellos no significa nada, pues este grupo de personas no creen en Dios. Tenemos otro grupo de personas que piensa que la Biblia es un libro como cualquier otro libro. ¿Qué clase de libro? Como cualquier otro libro. Pero la realidad es que existe un gran número de personas que creen que la Biblia es palabra de Dios. ¿Qué cree este grupo de personas? Que la Biblia es la palabra de Dios. Y no solamente creen que es la palabra de Dios, sino que creen que la Biblia es infalible y autoritativa. El título de lo que quiero compartir con ustedes en una tarde como la de hoy es el siguiente: la doctrina bíblica de la inspiración. La doctrina bíblica de la inspiración, ese es el título, y lo repito para aquellos que están tomando apuntes. La doctrina bíblica de la inspiración. En el tema que pertenece a nuestro estudio de hoy, la doctrina bíblica de la inspiración, vamos a tratar 3 puntos de interés. ¿Cuántos puntos? 3 puntos de interés, como son, primero, la inspiración verbal plenaria. Ese es el primer punto que estaremos tratando. La inspiración verbal plenaria. El segundo punto que trataremos en esta tarde es la utilidad de la Biblia. La utilidad de la Biblia para la vida cristiana. Y el tercer punto que trataremos será la infalibilidad y autoridad de la Biblia. La infalibilidad y la autoridad de la Biblia. En nuestro primer punto, cuando oímos o leemos de la inspiración verbal plenaria, es apropiado, es necesario mencionar que algunos piensan que la Biblia no es inspirada por Dios en su totalidad. Existe un gran número de personas que creemos que la Biblia es inspirada, y si está tomando nota, escriba esto: la Biblia es inspirada palabra por palabra. La Biblia es inspirada palabra por palabra por Dios. Quiero invitarle, suplicarle, a que abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en Segunda de Pedro capítulo 1, y estaremos haciendo lectura en los versos 20 y 21. Segunda de Pedro 1, versos 20 y 21. Espero que ya usted haya encontrado el pasaje, ya sea en su Biblia físicamente o en su Biblia en el aparato electrónico de su celular. Segunda de Pedro capítulo 1, versos 20 y 21, hago lectura en la palabra de Dios. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron
por parte de Dios. Pedro exhorta a los creyentes. ¿Qué hace Pedro? Él exhorta a los creyentes a entender que las palabras proféticas escritas en la palabra de Dios no son el resultado de la imaginación o creatividad humana, como algunos han querido sostener. Pedro afirma. ¿Qué hace Pedro? Él afirma. Pedro afirma con convencimiento absoluto e inspirado por Dios que el Espíritu Santo de Dios es el autor intelectual de las Escrituras. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? ¿Qué significado tiene el hecho de que Pedro afirme que la palabra de Dios es de inspiración divina? Tomemos nota. Lo que Pedro está tratando que nosotros entendamos y el significado que debe de tener esta afirmación para nosotros es que cada palabra en la Biblia es digna de confianza. Ese es el significado. Esto quiere decir que los creyentes en Jesucristo debemos de vivir confiados. ¿Cómo debemos de vivir? Confiados. Los creyentes en Jesucristo debemos de vivir confiados en la exactitud y autoridad de las Escrituras. Debemos de vivir confiados en la exactitud y autoridad de cada palabra escrita en la Biblia. Esto nos debe de guiar a conocer la efectividad del segundo punto a tratar: la utilidad de la Biblia para la vida cristiana. Ese es el segundo punto: la utilidad de la Biblia para la vida cristiana. ¿Cuál es la utilidad de la Biblia en la vida de los creyentes en Cristo? La Biblia nos enseña. ¿Qué hace la Biblia? Nos enseña. La Biblia, la palabra de Dios, nos corrige. Y no solamente nos enseña y nos corrige, sino que la Biblia nos guía en el camino correcto. ¿En qué camino nos guía la Biblia? En el correcto. Vamos a Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio, capítulo 32. Versículos 45 al 47. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 45 al 47, y leo de la palabra de Dios. Cuando Moisés terminó de recitar todas las palabras al pueblo de Israel, agregó: toma en serio cada una de las advertencias que te hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos, para que obedezcan cada palabra de esas instrucciones. No son palabras vacías, son tu vida. Si las obedeces, disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán. Dios quiere. ¿Quién quiere? Dios. Dios quiere que su palabra sea tomada en serio. ¿Cómo debemos de tomar la palabra de Dios? En serio. Esto quiere decir que el deseo de Dios es que los creyentes en Cristo, el pueblo de Dios, tomemos su palabra con disciplina y compromiso de nuestra parte. Tenemos la responsabilidad de leerla. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Leerla. No solamente somos responsables de leerla, tenemos delante de nosotros la responsabilidad de estudiarla, de meditar en ella, aplicarla a nuestra vida y de transmitirla. Tenemos la responsabilidad de comunicar verbalmente la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de
expresar verbalmente la palabra de Dios, presentándola a nuestros hijos. ¿A quién se la vamos a presentar? A nuestros hijos. No como una opción para ellos, no como una opción para nuestros hijos, sino como un mandamiento de Dios. Pasemos el mensaje de Dios, mis amados hermanos, sin temor. ¿Cómo debemos de pasar el mensaje de Dios? Sin temor. Pasemos el mensaje de Dios a nuestros hijos sin el temor de dañar a nuestros hijos. Pues ellas, cada una de las palabras escritas en la Biblia, inspirada por Dios, no traerán muerte o destrucción a sus vidas, sino más bien que traerán vida a todos aquellos que las obedecen. Evitemos con esfuerzo, mis amados hermanos, no ser de aquellos padres condescendientes con el pecado de nuestros hijos, su desánimo y pereza para las cosas del Señor, sino más bien hacer de esos padres interesados como Job, de que nuestros hijos no ofendan y rechacen al Dios del Evangelio. Ayudemos a nuestros hijos a entender. ¿A qué debemos de ayudar a nuestros hijos? A entender, como ya lo hemos hecho nosotros, de que la Biblia es esencial para nuestra formación espiritual. La palabra de Dios es necesaria para el crecimiento espiritual de todo creyente. Apliquemos entonces las enseñanzas de la Biblia en nuestra vida diaria, para que de esa manera nuestro testimonio, nuestro buen testimonio, sea de impacto en la vida de aquellos que nos observan cuidadosamente, especialmente nuestros hijos. Un tercer punto a tratar es la infalibilidad y autoridad de la Biblia. La infalibilidad y autoridad de la Biblia. Son muchos, mis amados hermanos, los que se empeñan en buscar y en encontrar errores en la Biblia. Muchos la leen con esa motivación. Hay algo que es de extrema importancia mencionar. Dios no comete errores. Los hombres sí lo hacemos, y bastante a menudo. Entonces, podemos asegurar de que la Biblia no contiene errores y tiene la autoridad final en asuntos de fe y práctica. La Biblia misma da testimonio de su infalibilidad. Escuchemos al salmista en el Salmo 19, verso 7. Salmo 19, verso 7. Abra su Biblia rápidamente. En el Salmo 19, verso 7. Mi hermano, ponga sus ojos en la palabra de Dios y présteme sus oídos para la lectura de ella. Leo en el Salmo 19, verso 7. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. También quiero leer para ustedes en Proverbios 30, verso 5. Proverbios 30, verso 5. Leo de la palabra de Dios. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Una evidencia de la infalibilidad de la Biblia es el efecto vivificador que ella posee. Esto quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios, tiene el poder de cambiar el rumbo del hombre perdido que vaga por el desierto de esta vida. Es la Biblia, la perfecta palabra de Dios, la que nos lleva por el camino de una vida plena. ¿Qué clase de camino? De una vida plena,
guiándonos a la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para todo creyente en Jesucristo, la Biblia debe de ser la guía suprema en nuestras decisiones. ¿En qué nos debe de guiar la Biblia? En nuestras decisiones. No en algunas de ellas, en todas, mis queridos jóvenes, en todas nuestras decisiones, mis amados hermanos adultos. Sometamos entonces todas y cada una de nuestras decisiones a la autoridad de la palabra de Dios. Hagámonos el compromiso de estudiar la Biblia con regularidad y permitamos que sus verdades transformen nuestra vida. Comprometámonos a vivir de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia y a compartir su mensaje con otros, especialmente con aquellos que están más cerca a nuestro corazón. En el caso de los padres, deben de ser sus hijos. La inspiración de la Biblia garantiza que el mensaje de salvación es confiable. ¿Cómo es el mensaje de salvación? Confiable. Jesús murió y resucitó para rescatarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Reconoce tu necesidad de un Salvador y confía en Jesucristo para la salvación de tu alma. La doctrina bíblica de la inspiración nos asegura que la Biblia no es un libro común, es la palabra de Dios infalible y autoritativa. Cada palabra y enseñanza encontrada en ella proviene de Dios mismo y por eso debemos valorarla, estudiarla y aplicarla en nuestra vida diaria. No solo nos guía y nos corrige, sino que también nos revela, nos muestra el camino hacia la salvación a través de Jesucristo. Al comprometernos a vivir conforme a sus enseñanzas, encontramos el propósito y la dirección que Dios ha planeado para nuestras vidas. Que este entendimiento nos impulse a sumergirnos en las Escrituras con más fervor, permitiendo que la palabra de Dios transforme cada aspecto de nuestra existencia y que podamos compartir este mensaje de esperanza con otros. Quiero invitarles en este momento a cerrar sus ojos y a que se unan en esta oración. Antes de yo concluir, quiero invitarles a que